Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, después de un mes sin publicar, hago este vídeo para comentaros 4 cosas. En primer lugar, ya hemos terminado con el curso teórico de intervalos musicales. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido de utilidad para aprender cosas interesantes sobre la música. Creo que es un curso bastante completo y gratuito donde tenéis acceso a prácticamente todo el conocimiento que necesitáis sobre intervalos musicales en la teoría. Pero os quiero anunciar que ya está disponible la versión escrita de este mismo curso, a la que podéis acceder en la web de guitarreglos.com o directamente en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. La principal diferencia es que en este curso escrito tenéis muchos más ejercicios, aparte de los vistos en el curso gratuito, además con su solucionario. Entonces tendréis ahí la oportunidad de practicar mucho más. Además, el manual está muy detallado, escrito paso a paso, con una redacción que yo creo que es bastante clara y os servirá como una referencia para toda la vida, ya que la teoría de los intervalos musicales no va a cambiar, siempre será la misma, por tanto siempre os servirá. Además, este curso escrito es incluso más detallado, ya que lo hice después del curso gratuito y en la versión redactada incluía algunos detalles que no se me ocurrieron en primer lugar en la versión gratuita, como por ejemplo algunos truquitos mnemotécnicos para optimizar el intervalo de cuarta, que siempre cuesta un poquito más porque hay que hacer más pasos mentales. Bueno, son detalles que en realidad no son tan importantes, pero que están ahí en la versión escrita y no en la versión gratuita. No porque lo haya hecho aposta ni nada de eso, sino porque se me ocurrió simplemente a posteriori. Esta versión escrita sí que tiene un coste, pero bueno, yo creo que es bastante asequible y aparte de que os vendrá bien para tenerlo como referencia, también estaréis colaborando con este proyecto, lo cual a mí me hará muy feliz. Bueno, y en tercer lugar, también quiero decir que ya está disponible también la versión práctica de este curso por escrito, donde podréis aprender todas las posiciones o prácticamente todas las posiciones disponibles para todos los intervalos vistos en el curso teórico, incluso aquellos que superan la octava. Es decir, la novena, la décima, la oncena y la trecena. Es un manual más extenso que el curso teórico, sobre todo porque los diagramas ocupan bastante espacio, tiene unas 150 páginas si no recuerdo mal, y también está en formato curso con una redacción clara, detallada y paso a paso, y además se basa en un concepto de posiciones madre para reducir la memorización al mínimo necesario. Solo se memorizan unas pocas posiciones y a partir de ellas se utilizan como referencia para llegar a los otros intervalos a través de unos procesos de transformación más o menos sencillos. Y bueno, ese es el principal motivo por el que he estado un mes sin subir un vídeo, porque he estado pues trabajando en este documento que es bastante extenso y me ha costado lo suyo. Así que si tienes interés en acceder a esta versión práctica, también está disponible en la página web o directamente en otro enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Por cierto, para hacer este curso práctico no es necesario hacer el teórico, ya que se basa en esquemas visuales y cualquier persona lo puede hacer. A pesar de ello, por supuesto, siempre es recomendable hacer los dos para tener la máxima comprensión, ya que se complementan naturalmente y siempre va a ser muy conveniente y enriquecedor entender lo que estás haciendo a nivel teórico, aparte de saber hacerlo a nivel práctico. Y bueno, por último, el cuarto anuncio, y quizás el más curioso de todos, es que hay algo que no sabíais de mí, y es que soy un poquito aficionado a la programación informática. Obviamente tengo muchas limitaciones en ese aspecto, pero sé lo suficiente como para haber creado una pequeña aplicación que consiste en un simulador de intervalos donde podréis hacer ejercicios de manera dinámica de generación y de identificación de intervalos a nivel mental. Los que hayáis hecho el curso teórico ya sabréis a qué me refiero con esto. Y bueno, es una aplicación web que podéis acceder de manera totalmente gratuita en la URL gimnasio.guitarreglos.com. Lo de gimnasio es porque, bueno, pues es una zona para entrenar un poquito conceptos musicales que vamos viendo, pero de manera dinámica, sin utilizar tanto papel todo el tiempo. También os dejo el enlace de acceso en la descripción del vídeo, como digo, es gratuito, y a continuación os pondré en la pantalla una pequeña demostración para que veáis cómo funciona. Bueno, pues si vamos a la web de gimnasio.guitarreglos.com, nos llevará a esta pequeña aplicación donde, como veis, es un simulador de intervalos y podemos jugar a identificar intervalos, a decir cuál es este intervalo, o a generar intervalos, es decir, a decir la nota que se genera teniendo en cuenta esta nota dada y este intervalo. Vamos a probar, por ejemplo, a identificar intervalos y bueno, pues aquí simplemente tenemos que aplicar las técnicas que ya conocerán las personas que han hecho el curso teórico.
y decimos, bueno, pues de re a mi hay una segunda mayor. Pues ponemos segunda m mayúscula. Comprobar, correcto. Y después de 500 milisegundos, lo sé porque lo he programado yo, se te muestra un intervalo nuevo aleatorio. Pues de do a mi hay una tercera menor. Esta vez ponemos la m minúscula para indicar que se trata de una menor, ¿no? Entonces, comprobar, correcto. Sale otro. Si ponemos cualquier cosa, dirá incorrecto, inténtalo de nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, que esto es una cuarta justa, lo cual está mal. Cuarta justa, comprobar, incorrecto, inténtalo de nuevo. Y ahora ponemos cuarta aumentada, que está bien. Por ejemplo, lo podemos poner en minúscula o en mayúscula y ambas funcionan bien. Correcto, y sale una nueva. Lo único que hay que tener en cuenta con mayúsculas y minúsculas es si es mayor o menor. Eso sí que lo tiene en cuenta, pero lo demás no. Esto que parece muy difícil, bueno, pues si sigues las técnicas del curso no lo es tanto. De sol a re hay una quinta. Estoy ignorando de momento las alteraciones. De sol sostenido a re sostenido, pues se cancelan. Es una quinta justa más un sostenido más, quinta aumentada. Lo voy a poner ahora en minúsculas para que veáis que funciona bien también. Eso es. Y bueno, pues así todo el rato. De do a si hay una séptima menor. Séptima menor. Voy a poner mayor para que veáis que dice incorrecto, ¿vale? Y si lo pongo con minúsculas, pues debería ser correcto. Y me sale otro intervalo. Y así podéis estar pues eternamente. Vamos a ver cómo funciona el de generar intervalos. Es el mismo concepto, pero solo hay que escribir la nota y las alteraciones, en caso de que las haya. Por cierto, esto está programado de tal manera que también os pueden pedir intervalos que van más allá de la octava, especialmente novena, oncena y trecena. Bueno, pues de mi una cuarta es la, y como nos piden cuarta justa, pues el la tiene que ser bemol para que sea justa. Simplemente ponéis una B sin espacios ni nada, correcto, y sale otro. Do doble bemol. Bueno, esto está programado de tal modo que solo pueden haber un máximo de 2 alteraciones, sean bemoles o sostenidos. ¿Vale? Más allá de eso tampoco tiene mucho sentido. Bueno, pues esto que parece difícil es muy fácil en realidad. De una séptima mayor desde do es si, y simplemente hay que mantener las alteraciones, así que si doble bemol. Correcto. De nuevo, si pones cualquier cosa, te dirá incorrecto, inténtalo de nuevo, puedes intentarlo tantas veces como quieras. Este es igual de fácil que el anterior. De si a la tenemos una séptima menor. Y para mantener la misma estructura, pues ponemos las mismas alteraciones. Debería decir correcto. Y así todo el rato, ¿vale? Voy a hacer este último para que veáis cómo va algo con sostenidos. Sol, sostenido. Simplemente ponéis el asterisco este y os dirá correcto. ¿Veis? Aquí también nos salen algunas que superan la octava, en este caso la onceava o oncena. Pues nada, una oncena es igual que una cuarta desde la es re, y bueno, para que sea justa, pues mantenemos la misma iteración, correcto, y así todo el rato, ¿vale? Ya os hacéis una idea, podéis cambiar en identificar o generar, como queráis, y aquí tenéis un buen sistema de entrenamiento, donde podéis entrenar todas las técnicas aprendidas, tanto de identificar como generar intervalos, solo de manera mental de momento. Ya veremos si en el futuro tengo la capacidad de hacer también para practicar con partitura. Lo que pasa es que eso es un poquito más difícil de programar y tendré que investigar un poquito. Pero de momento con esto tenéis bastante para entrenar y os animo a que juguéis un ratito para mejorar vuestras habilidades interválicas. Bueno, pues como habéis visto, ahí tenéis un pequeño lugar para practicar. Espero en el futuro poder ir añadiendo más cosas, obviamente dentro de mis limitaciones. Y nada, antes de despedirme también quería pedir disculpas por la ausencia. Llevo un mes sin pasarme por aquí, pero bueno, creo que es una ausencia bastante justificada. Al final soy yo solo haciendo este proyecto y normalmente cuando me ausento del canal de YouTube es porque estoy trabajando en cuestiones internas, como la creación de cursos, o cuestiones de la página web y otras cosas, y al final no puedo hacerlo todo a la vez, así que depende de la etapa, pues me centro en una cosa o en otra. Así que bueno, en resumen, en todo este mes he estado haciendo el curso escrito, tanto teórico como práctico, que ya están disponibles en la web y tenéis los enlaces debajo, y además también he estado peleándome con el código de programación en JavaScript,
para esta pequeñita aplicación, que bueno, aunque es sencilla, tiene su complejidad. Quizás ya haré un vídeo específico sobre lo que implica crear algo así. Y bueno, también he estado trabajando en algunas cositas secretas que de momento me las guardo y ya os enteraréis si salen o no. Y nada, eso es todo por hoy. Seguimos adelante, espero que estéis bien, un abrazo y nos vemos a la próxima. Chao.